Continuamos y ya tenemos la última charla. Os voy a presentar ahora a Sara Gil Casanova, que es divulgadora científica y además está metida en un proyecto muy chulo que se llama AstroChat, que es una aplicación móvil para aprender sobre la vida y el trabajo de mujeres en el ámbito espacial. Astronautas, astrónomas, programadoras, ingenieras. ¿Se puede descargar en cualquier plataforma? ¿Sí? ¿En iPhone también? Desde el navegador se puede visitar. Pues AstroChat, buscáis en vuestro buscador, no quiero decir Google, en vuestro buscador habitual ponéis AstroChat y la encontraréis. Ella se llama Sara Gil Casanova y en Twitter es SaGilK, todo junto. Sara Gil Casanova, SaGilK. ¿Es correcto? Pues un fuerte aplauso para ella. Bueno, ¿me oís bien? Sí, ¿no? Hola, pues hemos hablado ya mucho de estereotipos, pero yo voy a hablar un poquito más porque justo hace una semana me encontré con esta noticia y pensé que me venía muy bien para la charla porque, como podéis ver, comentan que las niñas cambian de respuesta si les preguntan ¿qué quieren ser de mayor? Siendo niñas, pero luego les dicen ¿y si fuerais niños, qué querríais ser? Y resulta que más de la mitad de las niñas cambiaron de respuesta. O sea, a mí me sorprendió bastante, pensaba que estábamos un poquito mejor que eso, pero los estereotipos aún tienen mucha fuerza. Como decíamos antes también, lo seguimos viendo bastante en los juguetes. Yo todas las Navidades, cuando voy a las jugueterías, me encuentro con los pasillos que aún están muy diferenciados y me duele bastante. Pero bueno, ahora viene la parte de las buenas noticias, y es que hace unos días estaba jugando con la niña de unos amigos y estaba jugando con este bombero. Pero al bombero lo estaba lanzando todo el rato por los aires en la grúa y lo llamaba Tina. Entonces le pregunté a ver qué pasaba y es que me dijo que no era un bombero, que era un astronauta, porque había leído sobre una tal Valentina, que había sido la primera mujer en el espacio y ella quería jugar a astronautas. Entonces, como no tenía astronautas a mano, pues había cogido su bombero y lo había tuneado. Entonces yo pensé que eso era que íbamos en el buen camino y que es importante, también por eso es tan importante visibilizar a estas mujeres pioneras que se cargaron los estereotipos, que fueron en contra de todos los que les dijeron de esto no es para mujeres y aún así lo intentaron, y algunas no lo consiguieron, que hablaremos también de ellas porque creo que es importante y que se lo merecen, y otras que sí que lo consiguieron, como Valentina Tereskova, que fue la primera y que ahora os hablaré un poquito de ella. Primero os voy a poner en situación. Los rusos empiezan la carrera espacial en 1957 con el Sputnik, que os sonará el nombre, y pocos meses después lanzan el Sputnik, bueno, de hecho un mes después, lanzan el Sputnik 2, que lleva tripulante. Yo creo que sonará la historia también de la perrita Laika. Esta es una canción de Mecano, era mi favorita de pequeña. Yo quería ser astronauta, precisamente porque había leído sobre Valentina Tereskova, entonces esta canción era como mi himno de pequeña. El caso es que el Sputnik 2 lleva Laika y los Estados Unidos tienen mucho miedo. O sea, los rusos, que están en plena guerra fría con ellos, esos rojos, han conseguido poner en el espacio primero un satélite artificial y luego ya hasta un animalico que ha sido el primero en dar órbitas a la Tierra. Y deciden ponerse las pilas. Eligen rápidamente la primera selección de astronautas, que se llamarían los Mercury 7, y se convierten en héroes nacionales de la noche a la mañana, prácticamente. Sobre ellos se ha hablado mucho, hay un libro que está muy chulo, luego una película que también, así que yo no voy a hablar de ellos, porque prefiero hablar de ellas, que son las Mercury 13, como las conocemos ahora, y eran un grupo de pilotos, de las mejores pilotos de la época. Voy a empezar hablando de la primera, de Jerry Cobb. Llevó una vida de película, una vida excepcional. Empezó a volar a los 12 años, a los 21 daba clases de vuelo y luego, curiosamente e irónicamente, por ser mujer, le asignaban los trabajos más difíciles de aviadora, porque los que los hombres no querían, se los daban a ella. Y fue, por ejemplo, transportando bombarderos por todo el mundo, la llegaron a detener acusada de espía, tuvo que hacer aterrizajes de emergencia en medio de ninguna parte. Yo os digo, es de película su vida y todo eso antes de los 30 años, que ya había batido también muchísimos récords de aviación. El caso es que poco antes de cumplir los 30 años conoce al doctor Lovelace. Resulta que el doctor Lovelace es el que está haciendo las pruebas de selección médicas a los astronautas, a los Mercury 7 de los que acabamos de hablar, y este doctor, desde hace tiempo que tenía bastante curiosidad por saber qué tal se le darían a las mujeres estas pruebas, si lo harían bien, si lo harían mal. Cuando conoce a Jerry, piensa que es la candidata idónea, resulta que es una piloto súper preparada, vamos a ver qué tal se le dan a ella las pruebas. Jerry acepta encantada, piensa que el espacio es la próxima frontera, y empiezan con la tortura. Y digo tortura porque ahora las pruebas médicas para los astronautas no son tan duras, pero en los 60, como no sabían muy bien a qué se iban a tener que exponer, les hacían pruebas de todo. Jerry comenta que la que más le dolió fue que le metían hielo por los tímpanos para ver cómo reaccionaba el sentido del equilibrio después. Pero aparte de eso les hicieron todo tipo de perrerías. Les hacían beber líquidos radiactivos, les hacían descargas eléctricas,
les metían tubos por todos los orificios y luego pruebas que nos podemos imaginar más, pues eso, de fatiga, de capacidad pulmonar, las más convencionales. Eso era la primera tanda de pruebas médicas, ¿vale? Ahí Jerry Cobb lo hizo genial, o sea, lo hizo mejor que el 98% de los hombres que se habían sometido a esas pruebas. Luego venía una segunda fase, que eran las psicológicas. Había varios test y aparte había una prueba de aislamiento sensorial. Ahora en los spas a veces está de moda que te metan como una especie de piscina para aislarte sensorialmente. Bueno, pues en los 60 se utilizaba como experimento para aislarte sensorialmente y normalmente la gente a las pocas horas empezaba a tener alucinaciones. A Jerry Cobb la sacaron a las 10 horas cuando los asistentes se aburrieron de controlarla porque no estaba sufriendo alucinaciones. O sea, lo hizo excepcionalmente bien. Y luego había una tercera fase de pruebas que tenían que hacerlas en instalaciones militares porque ya hacían falta aviones y probaban pues eso, simuladores de vuelos, distintas pruebas de supervivencia y Jerry Cobb también las superó. O sea, superó las 3 pruebas, si hubiera sido un hombre hubiera pasado el corte para ser astronauta. El caso es que el doctor Lovelace dijo, wow, no sabemos si Jerry Cobb resulta que es una superwoman y es súper buena y por eso las ha pasado tan bien, o es que a lo mejor las mujeres van a ser buenas o van a ser incluso mejores que los hombres. Y empezaron a seleccionar a más mujeres piloto para que pasaran las mismas pruebas. Llegaron a seleccionar más o menos un grupito de 20, de las cuales se presentaron como 18 a las pruebas y de esas 18, 13 pasaron el corte. Las primeras pruebas médicas las pasaron de nuevo tan bien como los hombres. De hecho, uno de los asistentes comentaba que había una diferencia principal con los hombres, que era que las mujeres se quejaban mucho menos. Supongo que también debido a toda... Bueno, puede haber muchos motivos, pero también la presión que había. Ellas sabían que lo tenían que dar todo porque cualquier excusa iba a ser utilizada para quitárselas de en medio. Bueno, el caso es que estas 13 mujeres pasaron la primera fase de pruebas médicas y para pasar la fase de las pruebas militares, como os he dicho, tenían que ir a una base y algunas de ellas tuvieron que dejar sus trabajos. Por ejemplo, aquí os pongo a Sara Gorelick, que era una ingeniera de una empresa de telecomunicaciones muy importante, y esta es su fiesta de despedida. Sus amigas la habían comprado como un casco de juguete para que se pudiera ir. Dijo, da igual, a la mierda el trabajo, yo quiero hacer las pruebas de astronautas. Hubo otra mujer que dejó también el trabajo y otra que peleó con su marido y acabó en divorcio. El caso es que ellas estaban preparadas para irse a Pensacola, a hacer las pruebas militares, la tercera fase, y de repente reciben un telegrama que les dice que muchas gracias por participar, pero que el programa se ha cancelado y que devuelvan el dinero del viaje. Se quedan flipando, muchas de ellas no saben qué hacer, algunas se lo toman bastante bien porque ya se habían imaginado que iba a pasar algo así al final, pero otras sí que quieren llegar a intentar a tener la oportunidad de ser astronautas y deciden luchar, como es el caso de Jerry Cobb. Jerry Cobb empieza a ir a la prensa, se recibe entrevistas tan graciosas como que los periodistas le preguntan, por ejemplo, qué hace una chica tan guapa como ella queriendo ser astronauta y competir con los hombres, que por qué no se quiere casar en lugar de eso. Ella aguanta, hay algún vídeo que se le ve cómo se está mordiendo la lengua para no contestar al periodista porque estaba súper negra. Pero el caso también consigue ir al Senado para intentar determinar que la NASA está ejerciendo discriminación contra las mujeres. Y allí, por ejemplo, declararían varios astronautas de la época, unas declaraciones bastante famosas son las de John Glenn, en las que decía que llevar a las mujeres al espacio iría en contra del orden social establecido. Así que Jerry lo intentó, pero al final Estados Unidos aún no estaba preparado para las mujeres en el espacio. Algunos pensaban que sí que llegarían, pero que llegarían con los roles establecidos de limpiadoras, como vemos aquí, para dejar la luna bien limpita, secretarias, o había también muchas bromas de que los hombres iban a necesitar divertirse y en algún momento habría que reservar espacio para una mujer. El caso es que Jerry Cobb, cuando vio que ya no podía entrar en la NASA, dedicaría el resto de su vida a misiones en el Amazonas, repartiendo víveres y demás, le llegarían a nominar por el Premio Nobel de la Paz, aunque volvería a intentar ser astronauta de la NASA muchos años después, pero esa historia no da tiempo a contarla, pero está muy chula. Wally Funk era la más pequeñita de las Mercury 13, tenía solamente 20 años cuando pasó todo esto de las pruebas y ella toda su vida siguió intentando ser astronauta. Se fue a Rusia, se pagó ella entrenamiento privado en Rusia con los cosmonautas para intentar que luego la NASA la aceptara, llegó a conocer a Valentina Tereskova, aprendió a pilotar casi todos los tipos de los aviones, se presentó varias veces a la NASA, pero nunca la aceptaron. Al final, en 2012, ya con 70 y pico años, decidió que no le quedaba mucho tiempo y que si quería cumplir su sueño, lo iba a tener que hacer por lo privado, y se ha comprado un billete con Virgin Galactic, con una empresa que hace viajes. Lo que pasa es que la misión se ha ido retrasando, entonces tiene ya casi 80, o sea, yo espero que llegue, porque es que es su sueño de toda la vida, y van a sacar un libro sobre ella dentro de muy poquito.
También quería recomendaros, para saber más, la página de Wikipedia en español, que la ha hecho Gabriel López, que está por aquí sentado y que se ha pegado un curro impresionante y tenía que recomendarla. Hay también un documental en Netflix y están saliendo varios artículos y ya os digo, simplemente la vida de cada una de estas mujeres es de película, o sea, es impresionante. Curiosamente, las Mercury 13 no consiguieron llegar al espacio, pero ayudaron indirectamente a que una mujer sí que lo hiciera, porque los rusos, ya os digo, estaban en carrera espacial con los Estados Unidos, al principio se estaban marcando todos los tantos, habían puesto ya al primer hombre en el espacio, a Gagarin, y habían oído sobre las Mercury 13 y demás y decían, uy, a ver si los Estados Unidos se nos adelantan y ponen a la primera mujer en el espacio, eso no va a ser. Entonces, bastante deprisa y corriendo también, empiezan a seleccionar candidatas. Entre centenares de ellas quedaron 3. Una de ellas sería Valentina Tereskova, que yo os he puesto una foto antes, así que spoilers, ya sabéis quién va a ser la primera. Ella era curiosamente trabajadora en una fábrica de textiles, pero tenía una afición muy curiosa, que era ser paracaidista. Había conocido a una amiga que la había convencido y al principio decía, pero eso no es de chicas. Decía, tú vente y ya verás. Y conocía a chicas y decían, pero si son chicas como yo. Y así que se animó a ser paracaidista y luego eso le serviría, porque en la URSS al principio la única forma que tenías de volver al espacio de una pieza era lanzándote de un paracaídas de la cápsula, porque aún no habían elaborado la tecnología para aterrizar. El caso es que se presentó, se quedó entre las 3 finalistas y al final sería la seleccionada también un poco por razones políticas. Era hija de un héroe de guerra que había muerto en la Segunda Guerra Mundial, era como muy afín al régimen, era una persona muy carismática, entonces sabían que luego iba también a quedar muy bien en las entrevistas. Por cierto, había otra, Valentina, que fue finalista, pero no era tan afín al régimen político y aparte era muy feminista y estaba todo el rato metiendo caña, entonces decían, está casi mejor que no sea la primera, que igual nos meten líos. El caso es que Valentina Tereskova hizo historia en 1963, tenía solo 26 añitos y se pasaría 3 días en el espacio, daría 48 vueltas a la Tierra, también por referencia a John Glenn, el que decía que las mujeres no servíamos para el espacio, dio solamente 3, Valentina Tereskova dio 48. Y bueno, y a su vuelta se convirtió en una heroína nacional, y ya os podéis imaginar lo importante que es de resaltar que la primera mujer ha estado en el espacio es que una rubia de ojos azules, rubia de ojos azules que se ha hecho un nuevo peinado, y que así ha sido como se ha ido al espacio. Era lo que destacaban los titulares de la época. Lo del periodismo y el sexismo es algo que vamos a ir viendo a lo largo de toda la charla. Valentina Tereskova intentaría volver al espacio durante varios años, pero la URSS, una vez marcado el tanto de primera mujer en el espacio, perdió el interés y de hecho tardó casi 20 años en enviar a la siguiente, así que al final seguiría dedicándose más a tareas de diplomacia y de política. Eso sí, ahora tiene 80 años y hace unos meses dio una entrevista y dijo que estaba dispuesta a ir a Marte, aunque fuera en un billete solamente de ida, aunque se tuviera que quedar allí, porque el sueño de su vida era volver al espacio, o sea, una crack. Cuando enviaron a Valentina Tereskova al espacio, las Mercury 13 tuvieron la esperanza durante un tiempo pequeñito de que a lo mejor era la oportunidad de ellas, porque, por ejemplo, hubo artículos tan cañeros en Estados Unidos como este, en el que básicamente decían que una rusa había dejado en ridículo a los hombres estadounidenses, que ellas tenían a las mejores pilotos calentando el banquillo y que qué pasaba, que si no iban a enviar a una mujer al espacio los americanos. Al final no, la NASA tenía claro que no era el momento de enviar a mujeres. Además, a Jerry Cobb le llegaron a decir que si enviaban a mujeres, lo siguiente iba a tener que ser enviar a negros, en plan de, fíjate. Curiosamente fue el mismo año el que fue una mujer al espacio y un negro, meses después, o sea que abrieron la puerta al mismo tiempo. Pero el caso es que tuvieron que pasar más de 15 años, hasta finales de los 70, cuando la NASA por fin abrió las puertas a eso, a minorías y a mujeres. ¿Por qué las abrió? Pues un poco por varias razones. Por un lado, el país había cambiado, había un movimiento por los derechos civiles impresionantes, había también un movimiento feminista muy fuerte, y por el otro, la propia carrera espacial había cambiado. Los Estados Unidos disponían de transbordadores espaciales, que eran vehículos reutilizables, que podían viajar muchísimo más que las sondas de antes, y además que había mucha más gente. De repente podían meter a 7 astronautas y también tenían mucho más interés por hacer ciencia en el espacio. Entonces, ya había 2 figuras muy importantes, no necesitabas ser piloto para ser astronauta, también podías ser científico. Entonces ahí, de repente, pues eso, abrieron las puertas. ¿Qué pasó? Que se encontraron al abrirlas que no querían entrar, que llevaban tantos años intentándolo, las mujeres y las minorías, que ahora no se lo creían. Pensaban que la NASA estaba haciendo el paripé, pero que realmente no iba a querer aceptarlas. Y aquí apareció esta actriz, que es Nichelle Nichols, que salía en Star Trek y que curiosamente se encontró en una convención de Star Trek en la que reclutadores de la NASA iban a reclutar a frikis, que les dijo, hombre, si queréis reclutar a negros y mujeres, a lo mejor 3 señores blancos no sois los más indicados. Los señores blancos le dieron la razón y la contrataron a ella.
Entonces empezó a ir a dar charlas por institutos y por universidades y funcionó bastante bien. Al final acabaron recibiendo 8.000 solicitudes y muchas mujeres y negros, y seleccionarían a 6 mujeres. Estas son las 6 primeras mujeres que volaron al espacio, a un asiático y a 3 negros, en un total de 20 y tantos astronautas. También surgió enseguida la pregunta de ¿qué pasa con la regla? Vamos a llevar a mujeres al espacio, pero ¿qué va a pasar aquí? De hecho, eso llevaban décadas diciéndolo. Las pilotos a veces tenían que mentir y decir que no tenían la regla porque si no les daba miedo a los jefes que les fuera a dar algo en plan rollo histérico y tuvieran accidentes, o sea que al final ya no les decían nada. Pero el caso es que con las astronautas casi pasó un poco lo mismo. Los médicos estaban muy preocupados, pensaban que en condiciones de ingravidez el flujo menstrual iba a subir, que se iba a acumular en la parte superior del abdomen y que a lo mejor morían. Las astronautas no estuvieron nunca preocupadas, dijeron, bueno, enviadnos y si pasa un problema ya lo pensamos, pero de momento creemos que no va a pasar nada. No pasó nada. O sea, no sabemos quién fue la primera en tener la regla en el espacio, pero sabemos que la ha habido y que dicen que es exactamente igual que tenerla en la Tierra. Aún así, es verdad que hoy en día, como las misiones al principio eran de 8 días, que por cierto a Sally Ride le metieron en el equipaje 100 tampones, que dijo, voy un poquillo sobrada, pero bueno. El caso es que hoy en día ya no son de 8 días, sino que a veces pueden estar meses en el espacio, con lo cual muchas optan por usar anticonceptivos sin hacer la pausa para no tener la regla, porque al fin y al cabo es más cómodo. Sally Ride, que fue la primera, tuvo que soportar la presión mediática. O sea, lo del sexismo y las astronautas es impresionante. Ella dijo que de hecho fue lo más duro, que ni las pruebas, ni la selección, ni el entrenamiento, nada. Las ruedas de prensa con la prensa. Le llegaron a preguntar si no lloraba, cuando las cosas le salían mal en el simulador, qué tipo de peinado iba a llevar. Presentadores de la tele hicieron bromitas diciendo que las misiones se iban a retrasar por culpa de que Sally Ride estuviera eligiendo zapatos a juego con el traje de astronauta. O sea, hubo muchísimas tonterías. El caso es que podríamos pensar que eso era porque eran los 80, y en los 80 no estábamos muy evolucionados. Pero hemos visto, bueno, aquí vemos que del 2014 las preguntas de los periodistas a una cosmonauta siguen siendo las mismas. Le preguntaron por el tipo de peinado, y aún peor, que esta pregunta duele más, que si no se consideraba una mala madre por dejar a su hija en la Tierra mientras ella se iba al espacio. O sea, ella les dijo que qué pasaba con sus compañeros que también tenían hijos y pelo, pero bueno. El caso, Sally Ride, volviendo a las cosas positivas. Lo peor había sido la prensa. Lo mejor había sido sus días en el espacio. Hizo 2 vuelos y era una persona súper reservada, pero en las fotos que tiene en el espacio se le ve así. O sea, la felicidad personificada. Hizo 2 vuelos como especialista de misión. Ella era astrofísica, no era piloto. Y tendría que haber hecho un 3er vuelo, pero pasó el accidente del Challenger, que cambió totalmente los planes de la NASA y del que ahora os comentaremos un poquito. También comentaros sobre Sally Ride una curiosidad, que es que de unos 550 astronautas que ha habido hasta el momento, solamente sabemos de una persona que se haya declarado oficialmente LGBT, y es Sally Ride. O sea, de 550 las cuentas no salen, seguro que ha habido mucho más, pero en un ambiente que además era como muy de machotes y demás, no podían salir del armario. Y de hecho Sally Ride salió, pero póstumamente, que suena un poco raro. O sea, después de muerta, había hablado con su compañera, Tam, la de la foto, para que dijeran que ella había sido su compañera sentimental durante décadas. Que por cierto, Tam hizo este libro sobre ella, que es súper chulo, tiene unas fotos muy chulas. Sally Ride tendría que haber sido la segunda mujer en el espacio, pero los rusos siguen, aunque hayan pasado muchos años, ellos siguen ahí con quererse marcar récords. Entonces, en cuanto Sally Ride iba a ir al espacio, enviaron a la segunda mujer, a Svetlana Svitskaya, que de nuevo también se tuvo que encontrar con el sexismo del periodismo, que le decían cosas como, es muy femenina y muy delicada, va a encajar muy bien para animar a sus compañeros. Ya les contestaba en plan que no, que iba ahí porque se lo merecía y porque estaba igualmente preparada. El caso es que también cuando llegó a la estación espacial, sus compañeros le recibieron con esta cita, diciéndole que tenían un delantal preparado para ella y que su lugar era la cocina, que ya podía ir yendo hacia allá. O sea, humor un poquito cuestionable. Ella, por lo que se ve, ya estaba acostumbrada y se lo tomó bastante bien, pero bueno. El caso es que Svetlana Svitskaya también fue la primera mujer en darse un paseíto por el espacio. De nuevo, no tendría que haber sido ella, tendría que haber sido una americana, Kathryn Sullivan. Estaba programado, los soviéticos se enteraron y enviaron otra vez a Svetlana para que se marcara el récord. Al menos los Estados Unidos se quedaron con este récord, que fue el de las 2 primeras mujeres en el espacio juntas. Aquí la vemos con Sally Ride. Y voy a adelantar un montón de años para enseñaros una foto súper chula que pasó en 2010, que es el récord de 4 mujeres en el espacio, que ya os digo, está súper chula. Antes os hablaba un poquito del accidente del Challenger, lo quería recordar porque pasó cuando yo era pequeñita y, vamos, se vio en directo en la tele porque fue al despegar y nos impactó mucho a muchísimos. Además, había sido una misión como muy mediática, que había tenido mucha cobertura en la prensa,
porque iba la primera profe en el espacio. Era un programa, la de la izquierda es una ingeniera electrónica, Judith Resnick, que era su segundo vuelo, pero Krista era una profe en un programa especial que era para incentivar que a los peques les gustara el espacio, y se había preparado sus lecciones para darlas a bordo del transbordador, pero no podría por el accidente. También una historia muy tiernecita es que Krista tenía un sustituto, bueno, una sustituta en caso de que a ella le pasara algo a última hora y no pudiera ir en la misión, pues tenía como sustituta a Bárbara Morgan, que era una profesora. ¿Y qué pasó? Que después del accidente Bárbara siguió dando clases, pero después recibió una llamada de la NASA para decir si quería ir al espacio para hacer un poquito de las clases que había preparado Krista. Dijo que sí, pero aún peor, pasó otro accidente, el del Columbia, que justo cuando estaba programada ella para volar. Podréis pensar que cualquier otra persona diría, hasta aquí hemos llegado, ya ha habido 2 accidentes de por medio, yo no voy. Nada, ella se esperó y cuando unos años después pudieron retomar las misiones, se fue por fin al espacio, 21 años después del desastre del Challenger, y dijo que lo tenía que hacer por Krista y por sus compañeros, que no habían podido. Nos adelantamos al 1991 y nos encontramos con la primera astronauta europea, si no contamos a las soviéticas, depende cómo contemos, que es Helen Sharman, y curiosamente está bastante olvidada. De hecho, hace 2 años los británicos enviaron a Tim Peake al espacio y hubo bastante revuelo porque lo anunciaron como el primer británico en el espacio. Entonces en las redes dijeron, bueno, ¿y qué pasa con Helen en el 91 que se fue a la Mir? Y bueno, pusieron varias excusas para arreglar un poquito el error, en plan que, bueno, que es que Helen no se había ido con la Agencia Espacial Europea, que es como la NASA de aquí, sino que había sido un proyecto privado y demás. Pero hay que tener claro que ella fue la primera, la seleccionaron entre 18.000 candidatos, que hizo un entrenamiento de año y medio, y que estuvo 8 días en la estación espacial, aunque luego se haya olvidado de ella. Otro hito que tenemos es el de Mae Jemison, que es la primera mujer negra en el espacio, que tiene el doble hándicap. Ella era una crack, de pequeñita quería ser científica y la profe le corregía diciendo, no, tú quieres ser enfermera. Y ella decía, no, científica. El caso es que todo el mundo le decía que lo de querer ser científica y luego más adelante astronauta era una locura, pero ella pensaba que no, precisamente porque de pequeñita había visto Star Trek y había visto a la comandante Uhura, y decía, no, en el espacio puede haber mujeres y negras, que yo lo he visto. Entonces estuvo muy tierno y, bueno, aunque estudió medicina, siempre tuvo ahí en la cabeza lo de ser astronauta, se presentó y la escogieron. La primera hispana, Helen Ochoa, os la quería presentar también por un par de anécdotas muy tiernas que hay. Y es que la primera, cuando ella era astronauta, tenía un hijo pequeño y estaba acostumbrada a ver a su madre como astronauta. Entonces, la primera vez que vio en la tele astronautas chicos, dijo, pero mamá, los chicos también pueden ser astronautas. O sea que, por el tema de romper estereotipos. Y esta foto, que es muy chula, es una bandera real que usaron las sufragistas en 1919 en Estados Unidos para pedir el voto a las mujeres, y les hacía ilusión y se la pidieron al museo para llevársela al espacio, para demostrar los avances que habían tenido las mujeres. Por cierto, Helen Ochoa es ahora la directora del Centro Espacial de la NASA, que es uno de los puestos más importantes. Y otra barrera que quedaba por romper, porque hasta ahora todas las mujeres que os he presentado habían ido en calidad de científicas, era que por fin Estados Unidos tuviera una piloto al mando del transbordador. Y esta mujer fue Ellen Collins. Al principio fue como piloto, pero luego rompería también la barrera de ser por fin la primera jefa en el transbordador espacial. Además, en misiones muy chulas, en una, por ejemplo, puso en órbita un telescopio espacial de rayos X que nos ha ayudado a entender el universo súper bien. Y en otra misión que fue justo después del desastre del Columbia, que fue muy importante para asegurarse de que todo estaba bien y que no iba a haber más accidentes. Además, hay una historia muy emotiva, que es que invitó a sus 2 lanzamientos a las Mercury 13. Las contactó para que fueran, algunas de ellas ni siquiera se conocían, y fue la primera vez que se vieron, y que además estaban súper orgullosas porque decían, por primera vez va una de las nuestras, una piloto al espacio, y hasta le dieron pequeñas cositas para que se llevara con ella en el transbordador. Fue muy tierno. Y hablando de comandantes espaciales, tenía que nombrar a Peggy Whitson, que es una auténtica crack. Se jubiló hace solo unos pocos días, es una pena, pero bueno, ya tenía 59 años, tenía el récord de ser la astronauta más vieja en el espacio. Y el caso es que ella fue, por un lado, la primera comandante de la Estación Espacial Internacional, y lo sería 2 veces,
Y aparte tiene el récord de ser la persona no soviética, ya os digo, los soviéticos tienen casi todos los récords, pero bueno, de ser la persona no soviética que más tiempo ha estado en el espacio. Ha estado 600 y pico días, una pasada. Además dice que no se ha aburrido ni uno solo. Ella es bioquímica y ha hecho muchos experimentos científicos y dice también que le hace especial ilusión haber plantado en el espacio el mismo tipo de plantas que plantaba su padre, que era granjero, o sea que es súper tiernecito. Esta foto que veis de arriba a la derecha es un momento también histórico porque es la primera vez que coincidieron dos mujeres comandantes en el espacio. Y esta foto también os la tenía que enseñar porque me parece súper chula, que es Peggy Whitson saludando desde la Estación Espacial Internacional a un montón de astronautas mujeres en Tierra. Y ahora os tenía que hablar de una astronauta europea, es la única astronauta europea que tenemos ahora. Hemos tenido 4, pero solamente 3 han volado, y Sam sí que está en activo. Es una crack, tuitea todo sobre cómo ha vivido en la Estación Espacial Internacional, que estuvo allí casi 200 días. Y, por ejemplo, también ella es italiana y tiene el récord de haberse hecho el primer expreso en el espacio. Es normal. También es súper trekkie, o sea, ahí lleva como una sudadera de Star Trek. Y, bueno, como os comentaba, he ido ilustrando distintos aspectos de la vida en la Estación Espacial Internacional. Aquí, por ejemplo, cómo se duerme, cómo hacen deporte, porque un problema que tienen cuando están en condiciones de microgravedad es que vas perdiendo masa muscular y masa ósea, entonces es muy importante hacer deporte. Cómo te duchas, o lo más parecido, usan una especie de toallitas húmedas, pero a veces también se frotan como una gotita para un poco de sensación de frescor. Cómo comen. Y cómo, bueno, tienen uno también de cómo ir al baño, pero no lo he puesto por tiempo, pero el vídeo lo podéis ver si queréis. Y luego un poco la vuelta a la Tierra que, como os comentaba, después de estar en ingravidez vuelven súper débiles, les tienen que ayudar entre varias personas porque son casi como bebés que no pueden ni sujetar el cuello. También os quería comentar que desde hace unos pocos días tenemos en la Estación Espacial Internacional a una hispana, hija de cubano. Y bueno, para acabar, decir que creo que vamos en el buen camino, que esto es la de la izquierda es una portada de Life del 59, en el que las que salían en la portada eran las mujeres de los Mercury 7. Sin embargo, tenemos ahora en las noticias ya a las que podrían ser las primeras candidatas para ir a Marte, que es el próximo destino emocionante que tenemos. Que hasta ahora ha habido más o menos unas 60 mujeres de 550, o sea, los números son bajitos, pero acordaros, por ejemplo, que hubo casi 20 años entre Valentina Tereskova y la siguiente, o sea, que están mejorando. También es verdad que pilotos son solamente un 10% de las mujeres astronautas, o sea, que en pilotos aún tenemos que mejorar mucho más, pero seguro que lo vamos consiguiendo. Que también cada vez tenemos más referentes que yo creo que van a ayudar a las peques a dejar de pensar que lo de astronauta es una profesión de chico. Y, por ejemplo, me encanta esto, que esta astronauta se dejó el pelo largo para que se viera claro en las fotos que era una mujer. Y cuando fui a dar unas charlas a chicas por el Día Internacional de la Mujer y la Ciencia hace unos meses, precisamente a las chicas les llamaba siempre mucho la atención las fotos de las mujeres con el pelo largo. Tenemos por primera vez juguetes de mujeres astronautas, bueno, no sé si por primera vez, igual había, pero este se ha hecho muy famoso y lo ha petado cuando ha salido hace unos meses de mujeres astronautas, es Mae Jemison y Sally Ride, hay también una programadora y una astrónoma, y así las niñas pequeñas no tendrán que tunear a bomberos y podrán jugar con astronautas de verdad. Y bueno, también ha salido por aquí antes ya Pedro Duque, por fin tenemos un ministro de Ciencia que además es astronauta y además contesta a tweets de madres que le preguntan qué tienen que hacer sus niñas si quieren ser astronautas, o sea que vamos por el buen camino. Y a la izquierda os he puesto un tweet de una profe que está por aquí, que también creo que pueden contribuir mucho a las vocaciones de las peques y los peques haciendo trabajos en clases sobre estas mujeres. Y también aquí un poquito de publicidad. Este es un proyecto que estoy haciendo con Fernando Liébana, que está por aquí, que es un videojuego para visibilizar a mujeres astronautas, programadoras, ingenieras. Y bueno, yo creo que con todo esto a lo mejor es mucho menos probable que las niñas sigan pensando eso de que la luna es cosa de chicos o que si lo piensan sea porque piensen que la luna ya no mola tanto y que lo que mola realmente es Marte. Ya acaba. Graciñas. Que dure el aplauso. Qué guay. Qué velocidad hablando y qué bien se entendía todo. Bueno, bueno. Te sobró tiempo. No, pero estaba flipando. Genial. ¿Qué? ¿Alguna preguntilla por ahí? Para cerrar ahí Naucas a tope. Están impactados aún. ¿Por allí? Sí. Un clásico.
No, está guay, está guay. Le voy a hacer una pregunta. Creo que ha sido un acierto que terminara contigo este día, y antes enseñabas las fotos de Sally Ride en el espacio sonriendo, y yo creo que es abrumador la sonrisa que tienes hablando de esto. Así Anda. que gracias a ti. Nada, muchas gracias. Suscribimos. No, pero, o sea, es cierto que las historias es que son increíbles, que muchísimas historias de estas, es que muchas veces, esta charla la doy normalmente 1 hora y he tenido que comprimirla en media y me he dejado cosas y me sabía súper mal porque es que son, ya os digo, son historias impresionantes las de estas mujeres. ¿Alguna más? Podéis lanzar un elogio también, ¿eh? También puede ser. Ahora estamos ya en tiempo de descuento. Hay formas y formas de contar las historias, pero así da gusto, porque se veía que que aparte de sabértelo todo, te mola muchísimo, ¿no? Es que es un tema que mola eso se nota a la hora de contarlo. ¿Nos vamos? ¿Eh? ¿Acabamos así? Bueno, pues muchas gracias. Sobra 3 minutos, podría haber hecho Creo más que- diapositiva. Creo que tengo que decir, como cada año, que habrá Naucas Coruña 2019. Claro que sí.